Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, ¿otro podcast? Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestros amigos y obviamente psicólogos André Huaca, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Cultura Psicológica y estamos una vez más en otro capítulo. Como siempre nos acompaña André. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Hola. Pues bien, no sé cómo decirlo, ¿cómo está? Un poco... No, sí, estoy un poco consternado por lo que está pasando en Colombia. Recuerdo que la semana anterior nada más nos estaba acompañando Alejandra desde Medellín y ahora está todo desorganizado por allá. Pero bueno, Es nada, cierto. estoy acá y hoy compartimos con ustedes. Es cierto. Estamos un poquito preocupados por lo que está pasando en Colombia. Desde acá un fuerte abrazo a todas aquellas personas que están en dificultades por allá y también a nuestra invitada que también es de Colombia. Tú, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, nada por acá muy bien, un poquito con sueñito aquí madrugando. Y sí, también un abrazo a todos los que nos escuchan desde Colombia, mucha fuerza y que siga la lucha. Exacto. Y como siempre, antes de olvidarme, me presento por si no me conocen, soy Diego Salazar y pues yo estoy bien aquí con ansias de iniciar otro capítulo más sobre este tema muy importante, sobre todo para las mujeres. Y de casualidad, ya porque estábamos en nuestra segunda temporada hablando de sexualidad en esta temporada de Cultura Psicológica, hoy hablaremos sobre el aborto relacionado con la psicología. Entonces, antes de iniciar con eso, les tenemos que aclarar un par de cosas que para las personas que no son de Ecuador, tengo que informarles que acá se acaba de despenalizar el aborto por violación. Ustedes, chicos, ¿qué tienen alguna opinión al respecto? ¿Qué les parece? ¿Cómo le ven? Bueno, yo pienso que fue un hito histórico, ¿no? Esto va a ser algo que marque la historia del Ecuador y definitivamente es algo que se merecían sobre todo las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las mujeres, porque pienso que es un derecho decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, sí, de verdad que bastante feliz de que se haya despenalizado el aborto por violación. Así, sí, tienes mucha razón en eso, sobre todo para las mujeres, ¿no? Informarles un poquito también que acá en el Ecuador el aborto solo estaba si corría riesgo de vida a la madre o si era una violación a una persona, a una mujer con discapacidad mental. Entonces sí representa algo que por lo menos para mí era súper necesario de que esté presente, ¿no? Y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿tú alguna opinión, André? Eh, pues bueno, se hacía tarde para esta decisión. Creo que era una deuda pendiente del gobierno con el Estado, con la salud. Y bueno, por fin se despenalizó el aborto por violación, que es algo básico, ¿no? En cualquier estado. Pero bueno, sí, creo que era necesario. Iniciando con este gran tema, habíamos de hecho ya un capítulo anterior sobre el aborto desde una perspectiva médica. Entonces ahora nos toca desde nuestro lado, ¿no? Un poco más ahondando en lo que es una psicología. Entonces yo les traigo las consecuencias de un aborto, psicológicas obviamente. Dieguito, antes de que pases a eso, sí me gustaría aclarar unas cositas. O sea, primero de que, por ejemplo, cuando manifesté mi opinión así de que estaba de acuerdo con esto del aborto, de la despenalización del aborto por violación, recuerdo que muchas personas me escribieron a decir como que, ¿por qué? ¿Qué te pasó?
cuéntame, ¿estás bien? Y yo, no me pasó nada, o sea, no tiene que pasarme. Hay algo que se llama empatía, que simplemente es ponerse en los lugares de la otra persona y defender lo que sabes que no te gustaría que a ti te pase. Entonces, quiero aclarar eso, ¿no? También. Y también decir que el hecho de que se apoyen no quiere decir de que vamos a ir en contra de las creencias de nuestro paciente, cliente, si se presentara, ¿no? O sea, los psicólogos no vamos a imponer nuestras perspectivas sobre la de nuestra cliente o paciente, sino que vamos a trabajar sobre lo que ellos ya creen. Eso nada más quería aclarar. Sí, me has dado justamente el pase para yo meter el gol, no mentira. Pero sí, justamente yo les iba a hablar sobre que el tema del aborto es un tema bastante tabú. Las investigaciones que se han hecho desde el lado psicológico en las repercusiones que se tiene no ahondan mucho o a veces están muy sesgadas, y precisamente es porque el tema aborto viene cargado de muchas consecuencias o muchos pensamientos de otras personas o de la sociedad en general que imposibilitan que se ha hablado y se ha tratado como un tema de salud. Y es por eso que desde Cultura Psicológica nosotros estamos intentando abrir este espacio de diálogo, de debate, para que se lo ponga en boga y se lo pueda discutir. Estábamos hablando de la salud de cientos de mujeres y que necesitan ser más investigados para poder llegar a una conclusión más objetiva. Entonces, les iba a contar que sí, efectivamente hay un montón de prejuicios, perspectivas que satanizan, por así decirlo, a la decisión de algunas mujeres, o incluso solo por el hecho de apoyar el aborto. Puede haber esa preocupación, como que le ha pasado a Denise, de que si está bien, si es que a ella le ha pasado eso. Son como que cuestiones que vienen a raíz de que el aborto sea un tabú. Y bueno, entonces, ¿qué opinan, chicos, de ustedes de esto? O si no, esta parte le corto. O si no, me voy directo a traerles los datos que he consultado para ustedes. Sí, nada más quería acotar de que también, por ejemplo, habían dudas sobre cómo se va a llevar este proceso de regulación, y estuve leyendo de que aunque todavía no existe la regulación, el proceso de cómo se va a llevar, ya que se les dio el tiempo de 2 meses para que elaboren como que todo este protocolo, igual no puede ser penalizado hasta que exista esta regulación. Entonces, básicamente, algunas personas decían como que no, y ahora cualquier persona va a decir que fue violada con tal de abortar. Pues me imagino que en su momento, cuando ya exista esta regulación, pues se procederá a comprobar los casos de que así fue o no, con evidencias y todo, ¿no? Pero por ahora, que no existe ese protocolo, pues me imagino que igual se va a dar al lugar, o sea, se va a dar como el voto de confianza o algo así, hasta que exista esta regulación. Sí, es muy importante que exista esa regulación también, ¿no? Bueno, ahora sí, empecemos. Muchas personas hablan de un síndrome posaborto. Muchos dicen que el aborto no se puede dar porque las consecuencias psicológicas que esto acarrea pueden ser negativas para la salud de la madre o de la persona que esté en ese proceso, ¿no? Entonces yo les traje un par de estudios, y también por si acaso si quieren leerlo porque es bastante extenso, que básicamente es una revisión sistemática de un montón de artículos en Estados Unidos. Bueno, y el objetivo de esto es más o menos investigar o asociar todas las investigaciones que se han hecho anteriormente para determinar si hay estas afectaciones en la salud mental de las personas que abortan, que es uno de los principales argumentos que pueden tener algunas personas pro vida, ¿no? Entonces el objetivo de uno de estos estudios, que bueno, ahí les dejo el link, era si existe algún daño en la salud mental de las mujeres, la prevalencia de problemas de salud mental, el riesgo relativo de padecer problemas y si se puede predecir las alteraciones psicológicas. Para no hacerles tan largo este asunto, la primera revisión del primer artículo es que tras
un único aborto legal del primer trimestre de un embarazo no deseado y no realizado por razones terapéuticas no es mayor que el que puede darse en las mujeres que dan a luz por vía natural tras un embarazo, asimismo no deseado. O sea, esta primera revisión de este primer artículo nos menciona que no hay como que tanta evidencia de que existan alteraciones. Sin embargo, sí hay como que unas ligeras alzas, unas tendencias a la tristeza, a la pena, a la soledad y también a la depresión o ansiedad. También cabe mencionar que sí hay alteraciones y problemas mentales en las mujeres, pero si son mujeres que han abortado varias veces, ahí sí se han encontrado diversos problemas más serios, pero también tiene que ver con el contexto en que se dan estos abortos. Una persona que aborta varias veces dice que se han encontrado que ya vienen con desequilibrios psíquicos previos. Entonces, por ahí hay como que analizarlo un poquito más, hay que seguir investigando en este asunto. Y en conclusión, pues no hay una evidencia tan clara. Algunos estudios dicen que sí, que no. No están siendo muy claros los estudios relevantes en torno a si hay problemas psicológicos tras el aborto. Eso, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que el aborto necesariamente es un trauma, viene con alteraciones psíquicas? ¿O ustedes qué opinan? Bueno, yo opino que depende de la cultura, ¿no? En la cultura que nosotros estamos, obviamente que sí va a ocasionar, sobre todo porque se genera todas estas afecciones emocionales de las que tú nos comentas, porque existe ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque la sociedad nos dice, la religión nos dice que estamos matando una vida y todo lo demás, entonces se genera ese sentimiento de culpa. Pero yo creo que, por ejemplo, depende de la cultura y del pensamiento que tengamos al respecto, porque por ejemplo en China, donde solo es permitido tener 2 hijos y el aborto es legal, gratuito en todos sus contextos, pues yo me imagino que no existe este tipo de afecciones, porque en ese contexto es normal. Entonces, como es normal, no existen esta afección a la psique de que estamos haciendo algo mal. Entonces no se generan estas emociones negativas, entonces no se generan este tipo de comportamientos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, algunos resultados de estos artículos mencionaban que algunas mujeres presentaban alivio tras el aborto, se sentían aún más plenas. Y sí, como bien dijo Denise, el aspecto cultural, el estigma social, de hecho es el que genera más problemas en la psique de las mujeres que están abortando. Pero bueno, entonces tú, André, tal vez alguna acotación más. Creo que Denise está on fire. Estás encendida, Bien. No, igual Diego. Pero algo que acotar. O sea, bueno, primero que es cierto que todos estos estudios que he revisado generalmente concluyen que los resultados no pueden generalizarse, porque hay sesgo en la información, porque la metodología no puede extrapolarse a toda la población, o por deficiencias metodológicas generalmente en estas investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no puedes generalizar esta información, no puedes dar una conclusión certera al respecto. Y ahora, generalmente, las políticas públicas se basan supuestamente en esta información certera. Que por ahí alguien leyó, un gobernador, un asambleísta leyó que causa trastorno post-aborto. Va y lo dice y con eso cancela la ley, se opone. Pero el punto de eso es que esa información no es verídica. O sea, toda esta información que se tiene en la red generalmente no es confiable. Justamente porque no puede ser generalizada, no cuenta con el sustento metodológico a nivel científico. Pero bien, luego de eso de que esta información no es 100% real, viene lo que Denise decía, de que depende mucho el contexto cultural.
No es lo mismo tener un aborto en un país que tiene despenalizado las 3 o 4 causales del aborto, o en uno en el que es plenamente restringido, en el que no puedes abortar por ninguna razón. Entonces, esa situación contextual de la cultura también afecta. Pero lo que yo puedo aportar es que más allá de estos dos rasgos, del legal y del cultural, viene una cuestión muy personal. Cada evento de la vida, ya sea aborto, ya sea un nuevo trabajo, lo que sea, depende mucho de la capacidad de afrontamiento de esa persona. Y en este punto en específico del aborto, depende mucho del deseo que tenga esa persona por tener o no ese bebé, por concebir o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando generalmente se produce un aborto voluntario, estos niveles disminuyen. Bueno, el riesgo de tener consecuencias a nivel psicológico disminuyen. Cuando el aborto se da en contra de la voluntad, ya sea por múltiples razones, por cualquier razón que se da el aborto en contra de la voluntad, ¿cómo se llaman? Las secuelas psicológicas tienden a aumentar. Entonces, más que decidir si todo el aborto te causa un trauma psicológico, no es así. Depende mucho de la voluntad de esa persona someterse o no a ese proceso. Y pues bueno, creo que luego vamos a ver un poco más de lo que son los abortos por violación, por diferentes causas, ¿no? Pero en general es eso, o sea, depende mucho del contexto cultural, pero sin embargo el factor personal está ahí, súper importante, y tal vez es el que define si va a haber o no secuelas psicológicas. Ajá, sí, concuerdo contigo, porque pienso que un aborto, como hemos visto, bueno, cierto, esos capítulos aún no salen, pero los mantengo al tanto. En uno de los capítulos que ya tenemos grabados, había mencionado también que la situación de aborto viene cargada, ¿no?, de ciertas consecuencias previas, ¿no? Como puede ser la violación mismo, puede ser como, no sé, situaciones en las que una mujer no se siente bien con su pareja, deficiencias tanto a nivel familiar como exigencias de los padres, la perspectiva de un obstáculo gigante que sería como que un hijo, y ahí los padres influyen y te dicen sí, tienes que abortarlo, o puede ser lo contrario, ¿no? De, no sé, ahora este bebé va a ser tu castigo. Todo eso influye, hay diversas causas para que cada persona, cada mujer, tome al aborto como bastante personal, y su impresión sobre el aborto va a ser bastante diferente una de otra. Entonces yo opino eso, y no sé si aquí, Andrés, si ya nos acotaste lo que es la interrupción del embarazo no deseado sin secuelas psicológicas, o ya pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, o sea, tal vez me atrevo a dar algunos consejos, algunos puntos que ayudan a disminuir el riesgo de tener estas secuelas psicológicas, que Diego ya lo mencionó. Y son básicamente estrés, ansiedad, sentimiento de tristeza, desolación, de incluso culpa. Y ahí quiero señalar algo súper importante, porque muchas veces he escuchado esto de que existe esta tendencia suicida cuando se da un aborto. Que la madre, después de abortar, tiende a pensar en suicidarse. Y realmente esto quiero desmentir. Los estudios demuestran que estos pensamientos suicidas no cambian por tener un aborto o por concebir. O sea, se mantienen los mismos niveles. No hay una diferencia significativa al respecto. Y pues bueno, mencionando más los puntos que te pueden ayudar a tener un aborto con menos secuelas psicológicas. Entre estos puedo mencionar, 1, 2, 3, tal vez 3 puntos. Creo que el primero es la red de apoyo que tienes. La red de apoyo con la que trabajas es súper fundamental para que no se den secuelas psicológicas. Está comprobado que
las personas que contaron acerca de su aborto, al menos a 2 personas tienen menor nivel de sintomatología en sus secuelas psicológicas. Por otro lado, también es importante de cómo se lleva a cabo este proceso de aborto. Generalmente, acá en Ecuador, hasta el momento, pese a la despenalización del aborto por violación, se dan estos casos de aborto de manera clandestina. ¿Y cuál es el problema? Cuando se da de manera clandestina, existen 2 riesgos. El primero, de que haya una complicación que no puede ser tratada, y la otra, pues, un maltrato voluntario, ¿no? Sí, por parte de quien te practique este procedimiento. Entonces, cuando tú te expones a estos factores, el nivel de riesgo se eleva mucho más. Es decir, cuando existe la clandestinidad, es mucho más probable que las secuelas psicológicas aparezcan. Eso quiere decir que porque tuviste una mala praxis, porque tuviste, qué sé yo, complicaciones, porque incluso el hecho de ir a un lugar clandestino aumenta ese sentimiento de riesgo, ¿no? Además de que generalmente lo clandestino es mucho más costoso. Entonces, esa demanda de recursos económicos generalmente te pone en más apuros, se elevan los niveles de ansiedad. Es decir, como, no sé, una chica de 13, 14, 15 años consigue el dinero para abortar en un lugar así. O sea, esa presión te tiende a la alza de las secuelas psicológicas. Eso creo que es lo que puedo aportar por el momento, y a ver, algo más que se me olvide. Bueno, creo que por ahora esos 3 puntos. De ahí veremos si se me regresa a la memoria algo más. Claro. O sea, me hiciste acuerdo también que había leído que se había hecho un estudio de sí, que las mujeres que habían abortado, tienen más riesgo de empezar a consumir alcohol y tabaco. Y la verdad es que el estudio había mencionado que sí. Y uno se quedaba así como que loco y, sí ha habido consecuencias, ¿no? Pero más abajo aclaraba que en realidad habían tenido otro grupo de... ¿Cómo se llama el grupo de...? Cuando haces un estudio y tienes 3 grupos, ¿no? El grupo de control. Entonces tenían un grupo de control que era de mujeres que no se habían embarazado nunca. Y resulta que el dato similar era que las mujeres que también no se habían embarazado nunca estaban igual consumiendo alcohol y tabaco, igual que las mujeres que abortaron. Entonces decían, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, ahí vemos otra consecuencia de que la metodología que se emplea a veces puede estar un chance sesgada, o de plano no están analizando bien las consecuencias de esto del aborto. Entonces ahí salió que las mujeres que abortaron y las mujeres que nunca se han embarazado y igual consumen alcohol y drogas. No, en general las mujeres consumen alcohol más que antes, ahora. Cierto eso. Bueno, debo decir, consumimos. Salud por eso. Salud, que están aquí escuchándonos con un poco de alcoholcito, que no es malo en exceso. Hay que aclarar. Oigan, no tengo mi copita de vino en esta ocasión, pero... Oye, pero si estás madrugando y ya quieres vino. Es para hacerlo. No quiero, dije que aún no tengo. Tremenda, Denise, ¿eh? No pero puedo, bueno. pero recién va a Pero bueno, eso podría ser perfecto, ¿eh? Bueno, antes de pasar de eso, quiero aportar algo que ahorita con lo que decías de este estudio del consumo de sustancias, insisto, no se puede generalizar a las mujeres que abortan o a las que no abortan. Esos grupos no se puede generalizar porque dependen mucho de los procedimientos que se sometieron, de los efectos, bueno, de las características de la personalidad de esa persona. Sin embargo, es cierto que esta respuesta como consumo de alcohol o juegos patológicos o algún consumo de sustancia, incluso consumo de alguna droga, legal o ilegal,
se producen porque existe un aumento de ansiedad. Ahora, ¿por qué se produce este aumento de ansiedad? Porque no se la ha manejado de una manera adecuada. Cuando no existe el proceso de acompañamiento en estas intervenciones médicas, que es el aborto por cualquier forma, farmacológico, bueno, eso ya se sabe. Cuando no existe este acompañamiento, se puede producir esto que mencionabas, de un aumento de consumo de sustancias. Y ahorita con lo que decíamos de la despenalización del aborto, de los protocolos de intervención en el Ecuador que se van a desarrollar, es importante que el Estado garantice en el protocolo que se dé un acompañamiento psicológico. Muchas veces está en lo legal, está escrito que sí, que está despenalizado, pero el estigma social, el rechazo de proveer este servicio médico por las mismas instituciones médicas generan muchas más secuelas psicológicas. Es decir, cuando tú vas a un lugar y te rechazan, eso produce más secuelas psicológicas. Entonces, por eso es importante que en el protocolo que se esté desarrollando, si es que lo están desarrollando, esté incluido esto de acompañamiento psicológico, pre y post aborto. Sí, la verdad es que sí. Me acuerdo, de hecho, para motivos de este capítulo, había estado conversando con un amigo que, pues, bueno, me dio el permiso, ¿no?, de contar su experiencia, porque en el colegio, como siempre les tengo historias de colegio, en el colegio resulta que mi amigo tenía a su pareja y habían resultado embarazados. Y me contaba un poquito de esto de el estigma que la hermana, porque no le contaban más que a la hermana de esta chica, y que por cierto también le pregunté a ella, que también me llevo todavía, y sí me dio permiso de contarlo. Me dijo que su hermana, en pocas le acabó en palabras, que esta es una loca, que ya acabaste con tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, mi amigo se había puesto como que necesito un montón de dinero para hacer el aborto porque no queremos que la vida de mi novia se tronque, ¿no? La cuestión es que consecuencias psicológicas aparentes había, pero yo creo que había porque no hubo un acompañamiento psicológico y mucho menos un acompañamiento, al menos de la familia, porque no le contaban igual, solo sabía la hermana. Entonces, mi amigo es el que más me contaba esto, ¿no?, que decía que cuando pasó todo esto del aborto y se habían librado de este problema, por así decirlo, él soñaba, él tenía pesadillas con que tenía un hijo y que luego ya se lo había perdido, y pesadillas me acuerdo que mi amigo personalmente me contaba. Y en cierto punto yo también me pregunto, ¿no?, ¿qué sería también de estas consecuencias psicológicas, pero de la pareja hombre, del varón? Creo que es algo que no se ha topado mucho y no sé si es tan relevante. Yo creo que relevante es, pero no sé a qué grado puede ser como que también un tema que incluye intervención. Pero bueno, eso es como que un datito al aire, una opinión personal que pueden tomarla o dejarla para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora continuando con esto, se ha hablado ya de consecuencias del aborto. Entonces, ahora consecuencias de no abortar. No sé si tú, Denise, nos puedes ayudar con eso. Hola, sí, ya. Me da risa de que este capítulo, en vez de las consecuencias del aborto, parece las consecuencias del no aborto. Quizás las personas que tienen una perspectiva pro vida vengan a escucharnos y digan, ¿qué es esto? Yo estaba esperando que me digan que sí, que da de todo, aunque no, o sea, sí da, no. Hay que aclarar de que realizarse un aborto y múltiples abortos sí afecta a la psicología, pero sobre todo por ese sentimiento de culpa, ¿no? Antes yo también pensaba, bueno, y no solo pensaba, sino que tenía personas cercanas a mí que se habían realizado un aborto y que tenían pesadillas, como tú dices, Diego. Creo que esto es uno de los síntomas más recurrentes, pero hasta que luego ya se comprende que es sobre todo por este sentimiento de culpa, ¿no?, que existe. Entonces, bueno, ahora sí, Yes. bueno,
ya sabemos que el aborto tiene muchas consecuencias sociales y económicas, pero aquí vamos a hablar de las consecuencias psicológicas y también de diferentes perspectivas. Es por eso que también nosotros queremos como que mostrar esa otra cara de la moneda, de que qué pasa si no se aborta, o sea, qué pasa si termina tu embarazo y nace ese niño que no fue deseado. Entonces, primero, si es un embarazo adolescente, hago un spoiler aquí un poquito de Diego, que nos menciona en el capítulo de métodos anticonceptivos, que estaba supuesto salir antes, pero por este tema del aborto sacamos este primero, sobre todo para que las personas se informen y entiendan un poco más sobre este tema, ¿no? Y Dieguito nos comenta sobre el síndrome de frustración que existe en las madres adolescentes, sobre todo porque lo que sucede es que hay una contraposición de los roles, ¿no? Por un lado está la adolescente que quiere ser adolescente, que quiere salir con sus amigos, quiere hacer cosas propias a su edad, y por otro lado está la obligación de tener que ser madre. Entonces, obviamente, esta responsabilidad se la siente como una obligación, como algo de que chuta, no me tocaba y ahora tengo que hacerlo. Y obviamente esto va a generar frustración y otros síntomas que Diego nos comentará en los capítulos más adelante. Entonces, un poquito les menciono eso para que quienes no escuchen ese capítulo tengan conciencia sobre esto, y si les interesa puedan ir a ese capítulo también a escucharlo. Ahora, ¿cómo afecta a los padres tener un hijo no deseado? Dice que hay una investigación de la Universidad de California que se encargó de analizar la salud física de las madres que acudían a buscar a los centros, o sea, a realizarse un aborto, pero que en el camino luego ya se arrepentían, no lo hacían, y comparaban con quienes sí lo habían hecho. Y concluyeron que el aborto es perjudicial para la salud de las mujeres, que aunque algunos datos sostienen que el aborto es perjudicial para la salud de las mujeres, los datos de este estudio indican que la salud física no es peor en las mujeres que buscaron y se sometieron al aborto que en las que se les negó. De hecho, surgieron diferencias que sugieren una peor salud entre las que dieron a luz. O sea, esto es como lo que mencionaban sobre el alcohol, ¿no? O sea, existe esta predisposición al aumento de consumir sustancias, se aborte o no, e igual existe como que este daño a la salud física, se aborte o no se aborte, ¿no? Y dice que este estudio, de hecho, surgieron algunas diferencias, que la salud física es peor en quienes sí llevaron a cabo su embarazo. Entonces yo me imagino sobre todo que eso es por el estrés. A veces, sobre todo, la salud emocional puede jugarnos en contra hacia nuestra salud física, porque todas estas emociones negativas obviamente que nos hacen sentir dolor de cabeza, nos hacen sentir mal del estómago, la ansiedad nos hace que aumentemos nuestra ingesta de comida, nuestra ingesta de sustancias. Entonces, por ahí le veo la relación también. Entonces, ese datito. Cuando una maternidad no es deseada, se puede presentar también las mismas afecciones emocionales de hacerse un aborto. La diferencia sería la razón de que por qué nos afectamos emocionalmente de esa manera. Como decía, en el aborto, lo que causa estas afecciones emocionales viene siendo sobre todo el sentimiento de culpa, ¿no? Pero mientras que en las personas que no abortan, sino que llevan a cabo maternidades o paternidades no deseadas, estas afecciones, depresión, ansiedad, índices de suicidio, consumo de sustancias, se originan debido a este sentimiento de frustración. O sea, siempre lo que predomina es ese sentimiento negativo que existe, y por lo cual es tan importante, como decía Diego, tener ese acompañamiento en ambos casos. ¿Qué más tengo por aquí? Dice que las madres que tienen hijos no deseados también son propensas a desarrollar depresión posparto. También creo que valdría la pena hacer un capítulo sobre depresión posparto, ¿no? Aquí sobre todo juega. Déjenos en los comentarios si quieren un capítulo sobre depresión posparto. Bueno, esto sobre todo porque las hormonas en las mujeres sí nos juegan bastante en contra. Entonces, bueno, esto un poco sobre las consecuencias que recae sobre los padres, pero también existen consecuencias en el hijo, o sea, en ese niño que viene al mundo sin sentirse deseado, planificado, querido, o sea, y toda esa carga que viene con el niño. O sea, si tu mamá, que es tu mamá, no te ama,
puedes preguntarte, ¿quién me va a amar si mi madre no me ama? Y eso es un golpe muy fuerte en la psique de cualquier ser humano. ¿Qué opinan al respecto hasta ahora, antes de continuar? O sea, me hiciste acuerdo de... Justo estaba escuchando un podcast que me encanta, que se llama Leyendas Legendarias, que están justo en de este mes de la madre, por cierto, feliz día a las madres, que trataba sobre madres asesinas. Y el primer caso que trataron era sobre una chica que, bueno, no me acuerdo qué fecha era, pero era por allá por antaño, hace décadas, donde todavía se realizaba matrimonios forzados, se realizaba intercambio de hijas, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, una niña de una familia le habían obligado a casarse con un señor mayor. Bueno, la niña obviamente tenía ya algunas situaciones mentales, un fuerte golpe, un desprecio hacia su padrastro. Y resulta que cuando esta niña de 15 años quedó embarazada, la vio como un obstáculo a todo lo que ella quería hacer en su vida, que le gustaban las revistas de romance, las románticas, que le hacían desear así como un príncipe azul, ¿no es cierto? Entonces, al tener un hijo de una persona no deseada, lo vio como un impedimento, como que su vida se iba a acabar. Pero ella se contuvo, ¿no? En posteriores años quedó embarazada de más hijos y ya no aguantaba toda esta situación, porque aparte su suegra estaba viviendo en su casa. Entonces me resulta curioso porque, bueno, es un caso extremo, ¿no? Que esta señora, para no sentir este pesar de que para ella sus hijos eran como que un obstáculo, su relación con su esposo no era la deseada y además tenía una señora que le estaba controlando, pues como que decidió matar a sus hijos y comenzar de cero. Entonces fue algo curioso que me hiciste acuerdo en ese entonces, que es como un caso extremo, ¿no? Pero estos casos extremos pasan también. Entonces de eso me hiciste acuerdo. Tú, André. Estabas hablando un poco de esos episodios de madres asesinas, no sé, de Discovery, pero bueno. Y creo que sí, es una manera de entender esos asesinatos tan espeluznantes, ¿no? Sí, ¿cómo explicas que una madre mate a su propio hijo? Qué nivel de odio, ¿no? Pero bueno. A ver, acá quiero puntualizar. No todas las madres que tienen un hijo no deseado van a... Exacto, o sea, hay casos y casos, ¿no? Quizás eso puede pasar menos del 1%, pero bueno, tal vez es una manera de explicarlo. Ahora bien, consecuencias de no abortar. Creo que la clave es en entender que cuando estás obligado a realizar algo sin tu voluntad, porque no querías abortar y te tocó abortar, o porque no querías tener un hijo y te tocó tener el hijo, o te obligaron a tener el hijo, produce mucho daño, a nivel psicológico generalmente. Sin embargo, en ambos casos, estas secuelas psicológicas suelen reducirse. Al inicio van a ser mucho más intensas y después de unos 5 años esto disminuye considerablemente. Entonces, consecuencias de no abortar. Como decía Denise, o sea, vas a tener un hijo que nunca lo deseaste. Eso no significa que no lo quieres o que no te haga feliz verlo. Sin embargo, quizás puedes estar rechazando el rol de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Porque muchas veces el hecho de no abortar fuerza estas maternidades no deseadas, pero también obliga a matrimonios no deseados. Yo tengo una lista gigante de personas que se casaron por el fenómeno del niño, como yo le llamo. Porque por ahí hubo un embarazo no deseado y sí, o sea, no fue una alternativa a abortar y quizás
no sé si, bueno, no sé por qué no fue una alternativa, sus principios, qué sé yo, pero al fin y al cabo siguen ahí, están unidos, están casados con una persona que quizás solo estaban para tener sexo y ahora están viviendo toda una vida al lado de alguien que no esperaban hacerlo, ¿no? No digo que eso siempre pase, tampoco digo que no vaya a pasar, depende mucho de cómo se den las cosas para afrontar esa situación. Muchas veces, cuando no se aborta, y bueno, esto tal vez me permito contar una experiencia bastante cercana. Hubo una chica muy joven, recuerdo, que tendría unos 15 años, 16 años, y en una salida que fue a una discoteca, la escopolaminaron, la drogaron, y no recuerda mucho ella, pero total, resultó embarazada de una violación. Esta chica tuvo el hijo después de todo el embarazo, que se le llevó el acompañamiento del embarazo, todas las cosas. Y claro, para ella era una opción esto, pero pues bueno, su círculo social le motivó a tener el hijo. Sin embargo, cuando lo recibió al hijo, prácticamente, o sea, ella ni siquiera lo vio, solo dijo, bueno, lléveselo, nos vemos, y ahí quedó todo. Lo dio en adopción. O sea, es súper fuerte porque ese momento, sin duda te puedo decir, hubo secuelas psicológicas. Y generalmente eso sucede cuando son embarazos de violadores, ¿no? De violaciones sobre todo. Entonces, lo que suele suceder es, por ejemplo, no sé, por ahí copio y pego un poquito de los discursos que dicen estas chicas. Dicen, no, yo miro en mi hijo la cara del violador. Y es como, ok, imagínate que durante el resto de la vida de tu hijo, cada vez que lo veas, te vas a recordar ese trauma. Entonces, por eso, cualquier momento o cualquier decisión que tomes, es importante que se lleve a cabo un proceso de acompañamiento. Sobre todo cuando no hay una seguridad, no hay una certeza acerca de la decisión que tomaste o vas a tomar. Si tienes un embarazo no deseado y no sabes qué hacer, te recomiendo buscar asesoría profesional psicológica. Generalmente no siempre es necesario. Por ahí te sirve solamente repensarlo, aclarar un poco tu situación, ponerte de diferentes perspectivas, pero siempre ayuda una perspectiva más profesional, algo más objetiva. Entonces, para concluir mi punto, es que siempre que hagas algo que no estaba dentro de tu voluntad, tener un hijo o tener un aborto, es perjudicial. Y acá, por ejemplo, te puedo poner lo contrario, hubo un caso, no sé si por ahí Denise tal vez recuerda esto. Hubo un caso de una chica que llega a consulta y pues bueno, ella estaba con un cuadro bastante grave de ansiedad y con un consumo excesivo de sustancias, consumo problemático. Y resulta que bueno, deshilando un poquito todo lo que le había pasado, ella tenía en su historial de vida varios abortos en sí. Sin embargo, el primero fue el más traumático para ella, porque esta chica quería tener el bebé, pero era muy jovencita y creo que tenía, no sé, unos 16, 17 años, pero ella quería ser madre, lo deseaba este hijo. Y el padre, pues bueno, era de una familia que no estaba de acuerdo. Y por diferentes factores la obligaron a la fuerza, esta chica, a someterse al aborto. Entonces, a esta chica, pues bueno, le obligaron a abortar, le sacaron el feto, el bebé. Y nada, después de eso, tuvo sus secuelas psicológicas que nunca lo supo manejar, porque siempre que se produce un aborto, se produce una pérdida. Entonces es importante llevar este proceso de despedida, del duelo. Entonces es importante eso. Y esta chica no tuvo ese proceso. Entonces cuando no se da este proceso de desapegarse con algo que tú deseabas,
se puede producir secuelas psicológicas. Y a raíz de esto, ella empezó a normalizar esto. Empezó a normalizar sus relaciones problemáticas en las que le obligaban, en las que se veía sometida. Y comenzó a normalizar el consumo de sustancias, comenzó a normalizar un montón de cosas. Entonces, bueno, para cortar la historia ahí, es bastante problemático cuando no tienes, cuando te ves forzado o forzada a realizar algo que no querías. Entonces, siempre es importante que se lleve este acompañamiento, ya sea en un embarazo o en un aborto. Igual, cuando hay mujeres que desean tener el hijo y por cualquier causa del bebé o de la misma madre, no lo pueden tener. Son embarazos de alto riesgo, entonces lo pierden. Eso también genera un aborto, ¿no? Bueno, sí, genera un aborto y también genera secuelas psicológicas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando te ves obligado a hacer algo que no querías, se produce esto. Sí, tienes toda razón, concuerdo contigo. Y nada más para también darles una perspectiva diferente a lo que les había contado de la madre asesina. Justo me acordé de una canción que les comento a ustedes, mis queridos oyentes, para ver si es que adivinan qué canción es. Hay una canción que habla precisamente sobre que un niño viene corriendo donde la madre, que le están diciendo hijo de ramera, ¿no? Es una canción, ¿no? Y la madre pues le cuenta que en realidad ella fue violada por 3 hombres, pero que de esa situación tan violenta y horrorosa nació su hijo, a quien ama con con todo el corazón de ella. Entonces, bien dices tú, yo también opino que esto de sea la decisión que tomes, creo que debes valorarla, debes tener un acompañamiento, y creo que ahí es cuando no tienes ninguna afectación psicológica en ambas opciones, ¿no? Cuando tienes un buen acompañamiento, tienes todos los recursos necesarios, ves que puedes sostener a un hijo o ves que no puedes hacerlo, pero sí, concuerdo muy bien contigo, André. Eso nada más. Y cierto, a los oyentes que me digan qué canción es, no sé, les doy un like o no sé. Les damos una mención por aquí. Hay quien adivine la canción. Se ganan una gorra, ¿eh? Sí, tenemos gorrita. Oye, pero qué tan difícil es esa pregunta, porque de ahí me estoy metiendo en algo que no sé. No es fácil, sí es media complicada. El primero que nos escriba, que nos escriben ya sea en YouTube o en Instagram, o nos mande un mensajito, que se llama tal y es de tal. Se Y los gana la otros gorra. van a repartir gorras por ahí. Bueno, Oye, por ahí si puedes alguien conocido que escriba, ¿eh? No, mentira. Ahí lo anunciaremos, ahí lo veremos. Bueno, bastante interesante todas las ideas que han compartido. Yo también quería hablar un poquito sobre las consecuencias de venir al mundo sin ser un niño deseado. O sea, es verdad lo que ustedes dicen y vale la pena aclarar que no es lo mismo no ser deseado a no ser querido. Porque, exacto, o sea, puede pasar de que en algún momento, o sea, y pasa mucho, ¿no? Creo que muchas chicas que tuvieron algún embarazo en adolescente al principio dijeron como que no lo quiero, ¿qué van a decir mis padres? Pensaron en un principio abortar. Pero luego, ya cuando nace el bebé, hasta los padres se vuelven abuelos chochos y todo está bien, ¿no? También puede pasar eso. Pero bueno, también recordar de que a veces hay casos y casos, como dicen, puede no suceder esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no eres deseado y no eres amado? O sea, no se desarrolla ese instinto materno, no te llenan de amor, comprensión y ternura, cacho, cuando naces. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, lo que pasa con estos niños, porque bueno, toda esta información, desde incluso cuando las mujeres están embarazadas, se transmite aunque parezca mentira. O sea, así como la mujer transmite alimento, también estas emociones, como generan todos estos cambios fisiológicos dentro de nuestro organismo, toda esta información también se comunica al bebé. Entonces, aunque parezca mentira, sí queda como que en lo más profundo de nuestro inconsciente, así como un celular lo podemos como comparar así o asemejar, de que el ser humano es eso, de que va recibiendo esa información desde el momento en que se desarrolla su sistema nervioso central. No puedo decir desde el momento de la concepción, porque tampoco,
Pero sí, desde que se va desarrollando su sistema nervioso central, entonces se va guardando como que este tipo de información. Así como los celulares almacenan memoria caché o algo así, como que no lo puedes ver a simple vista, pero está ahí ese tipo de información. Entonces, eso, y cuando van creciendo, sobre todo si crecen en un entorno donde los privan afectivamente, lo que puede suceder es de que ellos se sientan rechazados, desarrollen una baja autoestima, una baja autovaloración, de que se conviertan en adultos inseguros, que no puedan establecer relaciones emocionales sanas con otras personas. Esto en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, si además de la privación afectiva, el niño recibe constantes maltratos psicológicos o físicos, que también hay investigaciones que prueban que los niños que no son deseados o queridos tienen mayor probabilidad de sufrir violencia intrafamiliar, ¿no? Lógicamente, o sea, si tienes esa emoción negativa en la madre, obviamente, y quieren descargarlo, van a hacerlo con el niño golpeándolo o maltratándolo psicológicamente. Y esto puede manifestarse en hacer real este proverbio. O sea, este proverbio africano yo lo encontré hace tiempo en redes, y ahora que venimos a hablar de este tema me pareció como que no, o sea, tengo que decirlo, porque así como hay madres asesinas, también hay hijos que asesinan a sus madres por ese rechazo que existe, ¿no? Y lo podemos ver en las series que vemos, como que es típico, ¿no? El asesino en serio de que mata mujeres generalmente es porque tiene alguna relación conflictiva con su madre. Y bueno, el proverbio dice así, ¿no? El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Entonces, esto, sí lo habían visto, este proverbio es como que, chuta, es fuerte. Sí, Bueno, entonces otras cosas de las que pueden pasar también es de que puedan tender a aislarse socialmente, bueno, y esto sin ni siquiera haber sido producto de una violación, o sea, esto simplemente de que no querías tener un hijo o no tenías ese instinto materno y nació el bebé, y bueno, se puede manifestar todo esto. Pero si este bebé es producto de una violación, aún mucho más, pues todo esto se aumentará al triple y el cuádruple, lo que sea, pero obviamente que va a aumentar todas estas consecuencias negativas. Sí, tienes toda la razón ahí. También hay otros casos que recuerdo de hijos que matan a sus madres precisamente porque sintieron ese rechazo, pero para no hacer un capítulo de cosas negativas, mejor cuenten, ¿ustedes qué opinan, chicos? O más o menos saben cómo es esto del superar estos traumas, estos problemas psicológicos que se pueden presentar. ¿Cómo nosotros como psicólogos ayudaríamos a personas con esto? ¿Alguna opinión? Uh-huh. Bueno, más que opiniones, como lo que se realiza en estos casos, porque es un proceso de pérdida, ¿no? Te toca manejar como un proceso de pérdida, o sea, es un duelo que lo tienes que vivir. Qué tan profundo sea depende del nivel de deseo que tuvo esa persona, depende de la red de apoyo que tenga esa persona. Es importante cuando existe el apoyo por parte de la familia. Eso hace mucho más llevadero. Sin embargo, acá hay como dos fases en las que se debe trabajar. Primero, ya sea porque se produjo un aborto no deseado o porque se produjo un aborto voluntario, se debe trabajar ese momento primero a través de un proceso de información, psicoeducación. Entonces tú vas, le explicas las alternativas, le ayudas a tomar la mejor decisión a esa persona. Ojo, tú no tomas la decisión, la paciente debe tomar la decisión. Y igual para las personas que quieren tener esta asesoría, esto es medio complicado porque también, o sea, se escucha casos y casos, ¿no? Sobre todo acá en Latinoamérica, en el que van las pacientes y quieren una ayuda porque o van a abortar o porque abortaron. Entonces, acá, o bueno, en muchos países no existe como un marco o un código ético que te obligue a trabajar de cierta manera al profesional psicólogo, como en Ecuador, por ejemplo. Entonces, muchas veces el psicólogo puede incluso acudir a denunciar eso. Porque, bueno, como sabíamos,
es ilegal y es penado por la ley. Entonces, el psicólogo estaba como ahí en el aire, en su derecho de ir de soplón, como le decimos. Pero bueno, entonces esas personas que van acá a buscar esta asesoría, chicas, muy jovencitas sobre todo, pregunten, o sea, ¿qué pasaría si es que yo cuento algo así como que, voy a abortar o algo así? ¿Usted estaría en la obligación de denunciar o guarda el secreto profesional? Entonces, si quieren una asesoría de ese tipo, primero pregunten si es que el profesional está, en qué posición está. Otra cosa, si quieren asesoría con profesionales de calidad, ingresen a psicologoscerca.com, ahí encuentran una lista de psicólogos. Bueno, y pasando eso, aparte del proceso de información antes del aborto, después viene un proceso de acompañamiento durante el aborto, no solamente médico, sino psicológico, en el que se van a trabajar estos sentimientos de pérdida, de culpa, de soledad, de tristeza, de ansiedad, de depresión. Todo eso se debe manejar. Eso es a corto plazo, pero debe haber una tercera intervención, que generalmente eso se da cuando se vuelve a producir un embarazo. ¿Qué pasa cuando una mujer que tuvo un aborto vuelve a embarazarse, por ejemplo? ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a volver la culpa de verlo a su hijo o no? Entonces, son puntos estratégicos que te mencionan, ¿no? O sea, debes intervenir en estas 3 etapas. Y a las personas que se practicaron un aborto, que yo sé que hay muchísimas personas, pues toma en cuenta esto, ¿no? Si te vuelves a embarazar, es importante porque puede volverse a revivir esta situación traumática que viviste en el inicio. Pero bueno, eso nada más. Creo que no puedo aportar más de eso. Bueno, yo creo que lo primero para superar cualquiera de estos, ya sea la realización traumática de un aborto, sus secuelas o esto de la maternidad no deseada, es buscar ayuda psicológica. Yo sí, siempre es como que terapia para todo, cacho. Pero lo primero es admitir, aceptar que necesitas ayuda, que necesitas comenzar este proceso de sanación, ¿verdad? Para poder luego liberar esa emoción oculta que tenemos, o sea, dar paso a nuestro inconsciente y liberar ya sea el sentimiento de culpa o el sentimiento de frustración que no queremos admitir conscientemente, pero que existe y que rige nuestro comportamiento día a día, para luego poder pasar a la reestructuración. Bueno, ya sea desde qué corriente lo hagas, ¿no? Yo creo que una corriente cognitiva conductual, aunque sí me gusta, pero no es que yo la practique al 100 para todo, pero sí creo que viene bien para estos casos, porque se puede trabajar de dónde viene ese pensamiento culposo, ¿no? Entendiendo que la cognitivo-conductual es como que tenemos ese pensamiento que luego va a generar esa emoción que viene siendo el sentimiento de culpa, y luego va a generar esa acción que va a ser o depresión, o ansiedad, o consumo de sustancias. Entonces, para eso hay que trabajar sobre el pensamiento y preguntarnos de dónde viene este pensamiento. Si me siento culpable, ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace sentir culpable? Y cuando ya descifré qué es lo que me hace sentir culpable, ¿de dónde viene este pensamiento que tengo? O sea, ¿es mío propio o quién me lo instauró o dónde lo adquirí? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Tiene su propósito? ¿Me beneficia? ¿No me beneficia? ¿No? Entonces, todo esto trabajarlo en terapia. Y si estás con una maternidad no deseada, ahí yo creo que es un poquito más complejo. Creo que ahí ya conviene más como que un enfoque holístico, integral, sistémico, y además que sería un trabajo más extenso, ¿no? Porque también habría de que sanar el vínculo con la madre, porque en un momento de que tú empiezas a ser madre, es un trabajo para toda la vida, y en cualquier momento pueden suscitarse situaciones de que te recuerden esa mala relación con tu propia madre, que te hacen ser como eres. O sea, yo creo que cada padre es como que trata de no comportarse como sus padres lo hicieron, y mejoran, sí, o sea, hay un progreso. A nadie le enseñan a ser padre en la vida, y obviamente se cometen muchos errores, aunque siempre intentas mejorar, pero algo va quedando, ¿no? O sea, tampoco se pueden ser los padres perfectos. Entonces, lo primero creo que es sanar ese vínculo con tu padre o con tu madre para poder ejercer tu maternidad o paternidad más apropiadamente.
Y también fortalecer a todas estas chicas de habilidades resilientes, porque las van a necesitar si se enfrentan a esa maternidad, porque ya sabemos que muchas veces los hombres suelen desentenderse de su papel. Y a nosotras es que nos toca asumir como que esta responsabilidad de ser madres, de ser mujeres, de tener un trabajo, y todo esto en verdad suele ser muy estresante. Es un trabajo demasiado difícil. No me ha pasado, pero tan solo de imaginármelo lo puedo sentir, lo puedo palpar, o sea, me sentiría muy frustrada y muy estresada. Entonces, sí, llenarlas de habilidades y potenciar sus capacidades para que puedan salir adelante y puedan desempeñarse bien en su rol. Sí. Estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Y no puedo acortar más porque lo dijeron, yo opino que todo. Solamente que esta atención psicológica también es aplicable a los padres de esta joven, de esta chica embarazada, ¿no? También puede afectarles mucho el estar embarazadas o el que aborte o incluso el que tenga el hijo. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta que si sienten que algo X pueda estar superándolos o desbordándolos, pueden buscar ayuda. Y un psicólogo puede bien aportar en todas estas situaciones. Igual también para el padre de esta criatura, que o bien lo tenga o bien no lo tenga, que también puede estar afectado con estas situaciones. Yo creo que un psicólogo debe tener, la psicología en sí debe tener más relevancia en estos casos, porque sí nos hace falta en muchos, no solamente en el aborto, sino en todo el espectro social que está sucediendo actualmente. Eso nada más. Y por último, ya pues hay que dar las conclusiones para ir cerrando este capítulo, que creo que ha sido bastante esclarecedor, incluso para mí, con sus aportaciones. ¿Qué concluyen, chicos? Uy, algo está sonando, pero ustedes continúen. Entonces, nada, solamente para acotar una última cosa, es que justamente en esta semana me dijeron esta frase de que si se hace algo es malo, y si no lo haces también es malo. Entonces, como dijo también André, o sea, siempre que hagas algo en contra de tu voluntad, obviamente va a repercutir en tu psicología. Entonces, yo creo que antes de tomar una decisión debes analizarla muy bien y tener en cuenta de que cualquier cosa que decidas va a tener sus consecuencias, buenas y malas. Así que lo mejor que puedes hacer es ir con un profesional, analizar tu situación, tu realidad, porque todas las realidades, hay tantas realidades como seres humanos. Entonces, tomar una decisión que te haga sentir bien a ti y no aislarte, contar con una red de apoyo. Y nada, mucha fuerza para todas esas madres que nos están escuchando, madres solteras. Feliz Día de las Madres a todas las madrecitas. De verdad que es un trabajo súper complicado y difícil, así que mi admiración para todas ustedes. No sé qué concluir, Pues nada, ya se ha dicho todo. Sí, o sea, busca acompañamiento. Ni se goza. No, busca acompañamiento, eso ayuda un montón. Asegúrate de tomar la decisión correcta antes de hacerla. Y así previenes estar lamentándote en el futuro. Y nada, cuídense los unos a los otros y nos vemos pronto. Chao. Listo, sí, yo también. No, espérate, yo todavía no acabo. Ahí nos vemos, Diego. No, esperen un ratito. Solo quería decirles que sí, no hay nada más que contar. Solo que hablar de este tema, como os dije al inicio del podcast, yo creo que es muy importante. Yo creo que la sociedad va a dar un gran paso a futuro cuando se lo investigue, haya mejores investigaciones sobre el aborto y se lo trate de una manera mucho más objetiva. Y asimismo, cualquier persona, yo personalmente pienso que cualquier persona puede opinar sobre esto siempre y cuando se lo informe bien y se lo haga con respeto y responsabilidad. Ahora sí, chicos, nos despedimos. Oigan. Queridos oyentes. Solamente quiero agradecer a Estuardo Gamarra, mi amigo, que me regaló un micrófono, se dio cuenta que lo necesitaba. Gracias, Estuardo, siempre nos escucha. Gracias de corazón. Estuardo.
Nosotros Bueno, te ahora sí. agradecemos más, Eduardo. A veces no le escuchamos nada, Denise, pero bueno. Sí, te agradecemos mucho. Un saludo desde acá. Y sí, ahora sí, nos despedimos, chicos. Gracias por escucharnos, queridos oyentes. Los esperamos el próximo lunes con otro tema súper interesante. Bye. Adiós. Chau, chau.